En Nueva Orleans, Luisiana, hay una casa donde ningún humano puede quedarse ni siquiera 10 segundos. Dicen que en el momento en que pisas el interior, comienzas a sentirte mareado, como si alguien estuviera intentando ahogar tu aliento. Hace mucho tiempo, una mujer solía vivir allí. La gente dice que era una experta en magia negra, y de lugares lejanos, la gente venía a ella para tales trabajos. Por la noche, las luces de la casa se apagaban, y ella encendía velas y entonaba extraños hechizos. Su voz aterradora resonaba por todo el vecindario. Un día, esa mujer falleció. Desde entonces, nadie se ha atrevido jamás a vivir en esa casa, y quedó completamente cerrada con llave. Incluso hoy en día, la casa permanece en el mismo estado. Los locales afirman que aún se pueden ver velas encendidas en el interior. El lugar es tan misterioso que incluso pasar cerca de él le da a la gente una sensación escalofriante e inquietante. Recuerdo la primera noche en que puse los ojos en la casa. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, el tipo de noche húmeda en Nueva Orleans donde el aire mismo se siente pesado, como si te estuviera presionando. Las calles aún estaban llenas de turistas, música flotando desde los bares, risas derramándose por las puertas abiertas, el ritmo del clop clop de un carruaje tirado por caballos resonando por la calle. Pero a solo unas cuadras de distancia, el sonido parecía morir. Allí la encontré, acurrucada entre dos edificios estrechos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. La casa en sí no era grande, pero exigía atención. Su pintura se había desprendido hace mucho tiempo, dejando la madera deformada y gris. Las ventanas estaban tapiadas, excepto una en el segundo piso, donde una grieta en la persiana dejaba una abertura delgada. Una reja de hierro forjado, oxidada pero aún en pie, se inclinaba ligeramente hacia un lado. Me detuve en la acera, mirándola más tiempo del que debería haberlo hecho, sintiendo esa extraña atracción. El tipo que comienza en tu estómago antes de que te des cuenta de que tus pies están avanzando centímetro a centímetro. Era extraño, en todas las demás casas a lo largo de la calle, alguien había colgado faroles o plantas en el porche. Pero esta, nada. Ni siquiera polvo en el columpio del porche, porque no había columpio. Solo vacío, como si se negara a cualquier decoración. El silencio a su alrededor también era notable. Incluso en Nueva Orleans, donde los grillos y las ranas cantan durante la noche, este pequeño tramo de carretera se sentía amortiguado. Todo lo que podía oír era el zumbido tenue de una vieja farola de calle, su luz parpadeando débilmente sobre la reja. Mientras estaba allí parada, un hombre cerró su tienda en la esquina al otro lado de la calle. Me vio mirando fijamente e inmediatamente negó con la cabeza. «No te quedes allí», me gritó, su voz baja, como si no quisiera molestar algo. Me reí para quitarle importancia, pero él no sonrió de vuelta. Se acercó un paso, entrecerrando los ojos hacia mí en la luz de la lámpara. 10 segundos, dijo. Eso es todo lo que toma. Pasa esa reja, y no durarás más de 10. No explicó más. Solo se dio la vuelta, cerró con llave su puerta y se fue, mirando por encima del hombro una vez más antes de desaparecer en la noche. Sus palabras se me quedaron grabadas, sin embargo. 10 segundos. ¿Qué podría posiblemente pasar en 10 segundos? Mi curiosidad me roía. Me dije a mí misma que era solo superstición, una historia para mantener a los niños alejados de la propiedad vieja, pero mi corazón ya latía con fuerza. Empujé suavemente la reja. Gimió con fuerza, como una advertencia, pero se abrió con poco esfuerzo. El aire pareció diferente en el momento en que pisé el interior, más espeso, más fresco, aunque la noche era cálida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Eran las 9:41 de la noche. Puse un temporizador mental, decidida a demostrar que el hombre estaba equivocado. Un segundo. Las tablas del porche crujieron bajo mi peso. 3 segundos. El tenue aroma de cera quemada me golpeó, agudo y repentino, como al entrar en una habitación donde las velas acababan de ser apagadas.
5 segundos. Mi pecho se apretó, como si alguien presionara ligeramente contra él, probando cuánto podía soportar. 7 segundos. Un sonido tenue rozó mi oído. Al principio pensé que era el viento, pero el zumbido sin palabras parecía demasiado deliberado, como alguien susurrando una nana justo fuera de alcance. 9 segundos. Mi visión se nubló en los bordes. La puerta principal frente a mí pareció estirarse más alta, más oscura. Mis rodillas se sintieron débiles. Al 10º segundo, mi aliento se atoró en la garganta. Era como dedos invisibles curvándose alrededor de mi cuello, no ahogándome por completo, pero recordándome que podrían hacerlo si quisieran. Tropecé hacia atrás, casi cayendo por los escalones del porche. La presión desapareció en el instante en que mis pies tocaron la acera de nuevo. Me quedé allí, jadeando, aferrándome a mi teléfono. La hora brillaba, 9:42. Apenas había pasado un minuto desde que pisé el interior por primera vez, pero se sintió como mucho más tiempo. Al otro lado de la calle, las palabras del tendero resonaban en mi cabeza. 10 segundos. Había tenido razón. Debería haberme ido en ese momento. Cualquier persona normal lo habría hecho. Pero mientras estaba allí recuperando el aliento, algo captó mi atención. En esa ventana agrietada del piso de arriba, un tenue parpadeo brillaba. Una vela. Solo una. Por una fracción de segundo, pensé que vi una figura pasar por la abertura, una sombra deslizándose suavemente a través de la luz tenue. Mi corazón golpeó contra mi pecho. Las tablas estaban supuestas a bloquear las ventanas. Nadie debería estar dentro. Pero entonces la luz se apagó, tan rápido como había aparecido. Me quedé congelada, escaneando el piso superior, esperando movimiento, pero nada vino. Solo oscuridad. Finalmente, aparté la mirada y me obligué a irme. El resto del camino de regreso a mi hotel se sintió más largo de lo que debería haber sido. Cada farola de calle parecía más débil, cada sombra se estiraba más alta. Mis pasos sonaban demasiado fuertes contra el pavimento, como si me estuvieran siguiendo. Una vez en mi habitación, intenté sacudírmelo. Me dije que era agotamiento, que el mareo y el susurro habían sido trucos de mi mente. Pero cuando cerré los ojos, juré que aún olía el tenue aroma a humo de cera de vela aferrándose a mi ropa. El sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la habitación del hotel parecía amplificado. El aire acondicionado encendiéndose me sobresaltó. En un momento, pensé que oí el zumbido de nuevo, suave y bajo, aunque cuando me senté, la habitación estaba vacía. Pasé la noche inquieta, mirando el techo, reproduciendo esos 10 segundos una y otra vez. Por la mañana, la casa se había grabado en mis pensamientos. Durante el desayuno, me sorprendí mirando por la ventana hacia ese lado de la ciudad, mi cuchara inmóvil en mi café. ¿Por qué había visto esa vela? ¿Por qué la presión desapareció en el instante en que salí? Lo más importante, ¿qué pasaría si me quedaba más de 10 segundos? Esa pregunta me roía todo el día. Cada intento de distraerme fallaba. Incluso cuando deambulé por el mercado francés, rodeada de música y charla, sentí como si la casa aún estuviera conmigo, flotando al borde de mis pensamientos. A media tarde, había tomado una decisión. Volvería. No como una transeúnte esta vez, sino preparada. Llevaría una linterna. Llevaría mi teléfono, tal vez incluso grabaría la experiencia. Me dije que se trataba de prueba, demostrar que no había nada real que temer. Pero en el fondo, sabía que no era prueba lo que quería. Eran respuestas. Cuando el sol comenzó a hundirse y las calles se llenaron de sombras una vez más, revisé mi teléfono. 8:57 de la noche. La noche estaba esperando, y la casa también. La segunda noche se sintió diferente incluso antes de que saliera de mi hotel. No podía sacudir la sensación de que caminaba hacia algo inevitable, como si la casa ya hubiera decidido que regresaría.
La ciudad a mi alrededor pulsaba con su vida habitual, bandas de brass llenando el aire nocturno, gente riendo y gritando desde bares abiertos, pero nada de eso me tocaba. Cada sonido se sentía amortiguado, como si escuchara a través de una pared. Todo en lo que podía pensar era en la calle estrecha y esa ventana agrietada del piso de arriba. Salí del hotel a las 9:15 de la noche. Las aceras brillaban con la lluvia sobrante de una breve tormenta más temprano en la noche, charcos reflejando las luces de la calle en patrones fracturados. Mis pasos resonaban contra el pavimento mojado, y noté cómo, cuanto más cerca llegaba de la casa, menos gente veía. Para cuando llegué a la cuadra, las calles estaban casi desiertas. Solo un gato se escabulló entre las sombras, desapareciendo bajo un auto estacionado. Se sentía como si incluso los animales evitaran este lugar. Desde el otro lado de la calle, ya podía verla, esa misma grieta en la persiana del piso de arriba, débilmente iluminada. Mi estómago se anudó. La casa no tenía electricidad, lo había confirmado con el recepcionista del hotel antes. Entonces, ¿de dónde venía la luz? Me quedé al otro lado de la calle, mi teléfono listo, la linterna aferrada en mi mano. Al principio, pensé que el silencio alrededor de la casa era total. Pero mientras escuchaba más de cerca, me di cuenta de que no era silencio en absoluto. Era sonido, tenue y distante, como un cántico bajo llevado por el viento. Palabras que no reconocía, sílabas repetidas en un ritmo que parecía tanto aleatorio como deliberado. Me esforcé por oír, pero cuanto más lo intentaba, más sentía como si la voz se alejara, retrocediendo hacia el interior de la casa misma. Crucé la calle rápidamente, temiendo que mi valor se rompiera si me demoraba demasiado. La reja dio su gemido habitual cuando la empujé para abrirla, e instantáneamente el aire cambió de nuevo, más fresco, más pesado, como un paño húmedo presionando contra mi piel. Encendí mi linterna, su haz cortando la oscuridad. En la puerta principal, me detuve. El cántico se había detenido, reemplazado por un silencio tan agudo que hacía que mis oídos zumbaran. Giré el pomo lentamente, sorprendida cuando se dio. La puerta crujió al abrirse hacia un pasillo que olía fuertemente a madera vieja y algo más agudo, el inconfundible olor a humo de vela. Mi pecho se apretó con reconocimiento. Pisé el interior. Un segundo. Las tablas del suelo se hundieron bajo mi peso, gimiendo como si la casa me reconociera. 3 segundos. El haz de mi linterna cayó sobre el papel tapiz, flores desvaídas desprendiendo en los bordes. Los diseños parecían ondular, aunque mi mano sosteniendo la luz estaba firme. 5 segundos. Desde la esquina de mi ojo, pensé que vi movimiento, algo deslizándose por el pasillo. Giré el haz, pero el espacio estaba vacío. 7 segundos. Mi aliento se entrecortó. El olor a cera se hizo más fuerte, casi sofocante, como si cientos de velas hubieran ardido en ese mismo lugar momentos antes. 9 segundos. Mi linterna parpadeó. La golpeé, con el corazón latiendo con fuerza. Al 10º segundo, mi pecho se contrajo de nuevo, pero me negué a irme. Me quedé congelada en el pasillo, cada instinto gritándome que corriera, pero mi curiosidad más fuerte. El mareo se hinchó. Mis piernas tambalearon. Justo cuando pensé que podría colapsar, la luz regresó, no de mi linterna, sino de más profundo en la casa. Un suave resplandor naranja se derramó desde una puerta a mi derecha. Me giré, avanzando hacia ella, atraída a pesar de mí misma. Dentro de la habitación, una sola vela ardía en el suelo. Su llama vacilaba aunque no había corriente de aire. Miré fijamente, intentando estabilizar mi respiración. En el momento en que me acerqué más, la vela se apagó. La oscuridad total me tragó, excepto por el tenue resplandor de mi linterna fallando. Y entonces vino el sonido. No cántico esta vez. Pasos. Pies descalzos contra la madera, lentos y deliberados, viniendo de algún lugar arriba de mí. Pero el techo era demasiado bajo,
la casa demasiado pequeña para un pasillo de arriba. Mi piel se erizó mientras el sonido se movía directamente sobre mi cabeza, paseando de un lado a otro, de un lado a otro. Retrocedí hacia la puerta, la linterna temblando en mi mano. Los pasos se detuvieron abruptamente. En el silencio, lo sentí de nuevo, la sensación de alguien parado justo detrás de mí. Mi nuca se erizó, mi aliento se atoró. Lentamente, me giré. Nada. Solo el pasillo extendiéndose detrás de mí. Pero no podía quedarme. Tropecé hacia la puerta principal, casi cayendo en el porche. Mientras me estabilizaba, luces rojas y azules parpadearon al otro lado de la calle. Un auto de policía se detuvo, los faros atrapándome en su resplandor. 2 oficiales bajaron. Uno gritó, "No puedes estar allí". Estructura insegura. Su tono era severo, rutinario. Pero mientras se acercaba, noté cómo sus ojos se desviaban nerviosamente hacia la casa. Su compañero se quedó atrás, la mirada fija en la ventana del piso de arriba. Intenté explicar, no estaba allanando, solo quería ver. Mis palabras salieron demasiado rápido, demasiado desesperadas. El primer oficial apenas escuchó, escribiendo algo en su libreta. El segundo oficial aún no había apartado la vista de la casa. Su rostro se había puesto pálido, labios temblando mientras susurraba algo que apenas capté. "La vi", murmuró. El primer oficial giró la cabeza hacia él bruscamente. "¿Qué dijiste?". Pero el segundo no respondió. Solo siguió mirando esa grieta en la persiana, ojos muy abiertos, sudor brillando en su frente. Finalmente, parpadeó con fuerza, sacudiendo la cabeza como si intentara aclararla. Se dio la vuelta hacia el auto sin otra palabra. El primer oficial me entregó un aviso. "Quédate fuera. El lugar no es seguro. La próxima vez, es allanamiento". Me hizo un gesto para que me fuera, su voz más aguda ahora, como si quisiera terminar la conversación. Me fui, mis piernas aún débiles, mi pecho aún apretado. Pero mientras caminaba por la calle, miré hacia atrás una última vez. En la ventana del piso de arriba, el tenue resplandor regresó. Una vela, ardiendo firmemente. Y podría haber jurado que, solo por un momento, vi el contorno de una mujer parada detrás de ella. Para la tercera noche, sabía que no debería volver. Mi cuerpo resistía el pensamiento, mi pecho aún adolorido por la forma en que el aire se había cerrado sobre mí antes. Pero mi mente no paraba. Cada vez que parpadeaba, veía esa vela ardiendo en la ventana del piso de arriba, firme, inquebrantable. Cada vez que reproducía el susurro del oficial, la vi, se clavaba más profundo, como un picor que no podía rascar. La tormenta rodó justo antes del anochecer. Una lluvia pesada golpeaba contra la ventana del hotel y el trueno hacía temblar el vidrio. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual, la tormenta manteniendo a la mayoría de la gente adentro. A las 9, estaba paseando por mi habitación, la linterna en el escritorio, la chaqueta colgada sobre una silla. Me dije que solo pasaría por allí, que ni siquiera tocaría la reja esta vez. Pero ya sabía que era una mentira. A las 9:27 de la noche, salía la tormenta. La lluvia empapó mi ropa en segundos, pegando la tela a la piel. El relámpago iluminaba las calles en destellos blancos duros, seguidos de retumbos que parecían sacudir el suelo. El barrio francés parecía desierto, persianas cerradas, puertas selladas con fuerza. Mis pasos chapoteaban a través de charcos, resonando de manera antinatural en el vacío. Cuando llegué a la casa, se erguía más oscura que nunca. La tormenta parecía reunirse sobre ella, truenos crujiendo más fuerte, lluvia cayendo con más fuerza. Sin embargo, a través de las cortinas de agua, aún podía verla, esa tenue e inquebrantable luz de vela en la ventana del piso de arriba. Aferré la reja de hierro. Mi mano resbaló contra el metal mojado, pero se abrió de todos modos. El gemido de las bisagras se ahogó en el trueno.
Tan pronto como pisé el patio, la tormenta pareció callar. No por completo, pero lo suficiente para notarlo. El aire era más espeso de nuevo, amortiguando la lluvia, silenciando el trueno, como si la casa misma estuviera conteniendo el sonido. Subí los escalones del porche, corazón martilleando. Mi teléfono marcaba las 9:33. Encendí mi linterna y empujé la puerta para abrirla. Adentro, la casa respiraba. Esa es la única forma en que puedo describirlo. El papel tapiz aleteaba ligeramente, como si el aire se moviera debajo de él. El suelo pulsaba con el ritmo más tenue, como un latido. El olor a cera era abrumador, ahogándome, aunque no se veía ninguna llama. Avancé más profundo en el pasillo. El haz de mi linterna temblaba sobre madera deformada y pintura desprendida. En algún lugar adentro, una puerta se cerró de golpe, aunque ninguna corriente me tocó. Me congelé, conteniendo el aliento, esperando. Entonces, tenue pero claro, vino el sonido de pies descalzos caminando de nuevo. Lentos. Sin prisa. Arriba de mí. Pero esta vez, vi algo imposible. Donde el techo debería haber sido plano, una escalera ahora aparecía al final del pasillo, espiralando hacia arriba en la oscuridad. Mi linterna vaciló sobre ella, revelando escalones brillando mojados, como si estuvieran resbaladizos con cera derretida. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera protestar. Cada escalón crujía bajo mi peso, llevándome más alto de lo que la casa debería haber permitido. El cántico regresó, más fuerte ahora, rodeándome. Palabras que no podía entender vibraban contra mis huesos. Mi garganta se apretó, y mi visión se nubló, pero seguí subiendo. En la cima, llegué a un estrecho rellano. Un espejo colgaba en la pared, agrietado y empañado. El haz de mi linterna lo golpeó, y por el segundo más breve, mi reflejo no era mío. Una mujer me miró fijamente. Su piel pálida, ojos vueltos hacia arriba para que solo se vieran las blancas, labios moviéndose rápidamente en palabras silenciosas. Su cabello colgaba en mechones húmedos, goteando con lo que parecía cera de vela. Retrocedí tambaleándome. Mi hombro golpeó la pared, y cuando miré de nuevo, el espejo solo mostraba a mí. Temblando, empapada, ojos muy abiertos con terror. Entonces, sin advertencia, velas estallaron a la vida a mi alrededor. Decenas de ellas, rodeando el suelo a mis pies, llamas elevándose alto aunque no se había encendido ninguna cerilla. Su calor presionaba cerca, atrapándome en su resplandor. El cántico surgió, llenando el aire, resonando desde las paredes, el suelo, el techo. Mis rodillas se dieron, y colapsé en el centro del círculo. Mi pecho se agitó, pulmones luchando por aire que ya no parecía existir. Mi linterna rodó de mi mano, chocando contra las llamas, pero el fuego no la consumió. Solo yacía allí, inerte, mientras las velas siseaban y crepitaban. Intenté ponerme de pie, pero el aire se hizo más pesado, presionándome hacia abajo. Mi visión se oscureció en los bordes. Y entonces, ella estaba allí. La mujer. Su figura parpadeó en la luz de las velas, alta y delgada, rostro pálido y ceroso, ojos sin parpadear. Su boca se movió, susurrando palabras que raspaban contra mi mente aunque no podía oírlas claramente. Se inclinó cerca, tan cerca que podía ver las grietas en sus labios, las sombras en sus mejillas huecas. Y entonces, finalmente, su voz me alcanzó, baja y rasposa, casi gentil. No deberías haberte quedado más de 10 segundos. El mundo colapsó a mi alrededor. La oscuridad se cerró como una puerta. Cuando abrí los ojos, estaba afuera. La lluvia golpeaba contra mi rostro, relámpagos destellando a través del cielo. Estaba acostada en la calle, jadeando por aliento, agua corriendo a mi lado en arroyos superficiales. La casa se erguía frente a mí, oscura y silenciosa de nuevo, sus ventanas cerradas con persianas, su puerta cerrada. Pero mientras luchaba por ponerme de pie, tambaleándome, aferrándome a mi pecho,
miré hacia arriba una última vez. Y allí estaba, la vela, ardiendo firmemente en la ventana del piso de arriba. Esta vez, no había error. Una sombra se erguía detrás de la llama. Una mujer, aún observando. ¿Y lo peor? No recuerdo cómo salí. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.